Buenos días, pueblo de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús. Se les habla su hermano José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondido, Managua, Nicaragua. Estamos aquí siempre presentes para decir las verdades que no se dicen, pero aquí se las presentamos y se las demostramos. Mis estimados, después de haber dicho este pequeño saludo, pasamos al tema que nos toca en esta exposición. El tema que vamos a hablar es los componentes del calendario de Dios y el séptimo día de la semana o cuarto mandamiento. Y pasamos a seguir a decir lo siguiente. El hombre ha querido e intentado hacer un calendario, pero se les olvidó que solo Dios es el que puede inventar un calendario, porque están basados en los astros, que solo Dios los pudo hacer y pudo colocarlos allá, mis estimados hermanos, allá en el espacio. Así es que es mentira, los hombres no pueden hacer un calendario para nuestra civilización, solo Jehová de los ejércitos. Por donde quieran, por donde la quieran buscar, los egipcios, los musulmanes, los chinos, los romanos, etcétera, el calendario que tienen es el del Señor. Ellos solamente lo tergiversaron y lo alteraron o le quitaron. Nada más es lo que pudieron hacer, pero no han podido hacer en ningún calendario, mis estimados. Hay algo que debemos de saber como regla, como un gran principio, y es que el año del Señor es de 360 días, no es de 365, es de 360 días el año. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Habrá alguna manera de probarlo? Pues cómo no, mis hermanos. En el Apocalipsis está la profecía en 11:2 y 11:3 donde se nos habla de los 1260 días, que son 42 semanas. Ahí, y eso equivale también a 3 años y medio. Para que eso pueda ser exacto y demostrarlo, usted agarra 1260 días y los divide entre 360 y se da cuenta que es exactamente 3,5 o 3 años y medio, exacto, 3 años 6 meses. Por lo tanto, si usted lo divide entre 365, no le va a dar nunca jamás. Y las profecías y las cosas del Señor, los asuntos del Señor son exactos en tiempo en la Biblia, eso nunca lo olviden. Y ahí tienen ustedes que es de 360 días el año, bíblicamente hablando. Yo lo acabo de mostrar. El calendario musulmán es de 354 días, el calendario romano de 365 días el año, y el calendario cristiano hebreo de 360 días el año. Y si usted se quiere inventar un calendario de 600 años, de 600 días por año, perfecto. Solo que debe de saber que hay una regla específica de parte de Dios. Y es que todos ellos llegarán. Todos ellos le faltan los mismos años para llegar al 2000. Así es que el año tenga 365, al Señor no le importa. En que el año tenga 400 días, al Señor le sale sobrando, porque de todas maneras, en el tiempo de Él, todos llegarán al mismo tiempo al 2000, todito, todos los calendarios. Así es que, mis hermanos, eh, el fondo de este asunto es qué componen el verdadero tiempo de Dios o calendario de Dios. ¿Qué lo componen? ¿Qué lo forman? Porque es bonito escuchar hablar del tiempo y de los calendarios, pero ¿qué lo componen? ¿Qué lo forman? ¿Cómo se compactan para tener un control del tiempo? Es sencillo, mis hermanos. Lo componen tres cosas, tres elementos básicos que componen el calendario de Dios. El número uno lo componen
el calendario lunar. Salmo 104, 19, Lucas y Génesis 1, 14. Ahí tienen ustedes el primer elemento, el calendario lunar. No es el calendario solar, es el calendario lunar. Por eso les doy los textos bíblicos. Salmo 104, 19 y Génesis 1, 14. Ahí pueden ver ustedes de que quien dirige los tiempos es el calendario lunar. Componente número 1. Componente número 2. Aquí lo tienen mis hermanos. El componente número 2. Esto es exacto, mis hermanos. Los escritos hebreos al mando del gran Moisés, según Juan 5, 46, 47 y Lucas 16, 29. Pero es toda una cátedra en el Antiguo Testamento y les cuento que también en el Nuevo Testamento. Solo hay algo a lo que la humanidad o el mundo cristiano no se somete porque ya caducó, ya murió. Solo no nos sujetamos a la ley de Moisés porque era el ayo para llegar a Cristo. Gálatas 3, 24, 26 lo explica. Pero hay otra razón. Más la otra razón es porque el libro de la ley que escribió Moisés, conforme a la ley de la circuncisión, que es lo mismo, estaba a la orilla del arca del pacto, afuera, a la orilla del arca. Deuteronomio 31, 24, 26, estaba a la orilla. Esa es una de las otras razones por las que no obedecemos a la ley de Moisés. Pero sí, voy a probarles en el Nuevo Testamento que los otros escritos de Moisés fuera de la ley de la circuncisión o ley de Moisés, a esa sí estamos sujetos, la iglesia del Señor. Como lo tuvieron los israelitas, lo estamos nosotros también. Claro que sí. Y vamos a ver un poquitico de las escrituras, porque lo voy mencionando oral, pero vamos a ver por qué tenemos al mando al gran Moisés. Mateo 5 dice de la siguiente manera en el 46 y 47. Ya les digo, mi hermano. No, discúlpeme, mi hermano, no es Mateo, es el libro de Juan. El libro de Juan 5, 46 y 47 es el que dice de la siguiente manera. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Se fijan, mis hermanos, que no hay manera de creer en Jesucristo si no creemos en Moisés. Fue Moisés el que dijo, no matarás. Con él fue que el Señor revalidó el pacto allá en el Sinaí con los israelitas y para la humanidad también. Por lo tanto, cualquiera que diga de que no, Moisés no, porque Moisés era de la ley, no, 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 no. La ley de Moisés no está para nosotros en la gracia, era solo para los israelitas, la ley de Moisés. Pero la ley de Dios escrita con su dedo, esa sí sigue vigente y sí pertenece. Por eso es que digo que al mando de Moisés es otro elemento que componen el calendario de Dios. Porque el libro de la ley estaba a la orilla del arca, Deuteronomio 31, 24, 26. Más la ley de Dios estaba dentro del arca, en unas tablas de piedra dentro del arca. Vean la diferencia, mi hermano. Porque el arroz con mango de hoy en día es que todo lo revuelven las dos leyes. No, 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 son separadas. La ley que estaba en el libro eso era una y la ley de Dios escrita con su dedo en tabla de piedra dentro del arca.
No hay a dónde perderse. Y, ¿Y quién fue el que reconoció y quién fue el que le acordó a la humanidad de nuevo allá, unos 1200 años antes de Cristo? ¿Quién fue el que recordó? Fue Moisés el que dijo que el primer mes del año era Abib o Nisan en el idioma babilónico, que es en el mes de abril. Él es el que enseñó, el que le trajo, le recordó a la humanidad tal asunto. Es por eso que hay que ir a los escritos hebreos. Son los escritos de los hebreos que ponen en orden el tiempo de Dios en la humanidad. Es de ahí que sale, ese es uno de los grandes componentes. Número uno, el calendario lunar. Y número dos, los escritos hebreos al mando del gran Moisés. Pero hay también un tercer componente, un poquito más complejo, pero existe ese otro elemento. Y aquí tiene mi hermano el otro elemento que componen el calendario de Dios. Usted se introduce, se mete en todos estos componentes y entonces usted averigua cómo es que funciona el tiempo de Dios. Y es la única manera para entender y para ver de dónde salió el cuarto mandamiento y de qué se trata, cómo se saca el séptimo día, el de Dios, no el de Roma, no el de los adventistas ni el grupo protestante evangélico, no, 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 que incluso también es el mismo de Roma, es el de Dios, el del Señor, porque todo lo que nosotros practicamos y creemos es hebraico, es de origen hebreo, no hay nada de origen romano, pero nada, pero ni una pizca de origen romano, todo es de origen hebreo, hasta el Dios de Israel es hebreo, hasta el Jesucristo que nosotros nos rendimos y creímos es hebreo. El tercer elemento, vamos a ver, es algo que se llama el ciclo metónico. ¿Y qué es eso? Es la regla que cada 19 años Dios vuelve a poner en orden el desfase lunar, porque hay un desfase lunar con relación a la rotación de la Tierra, con relación a la traslación de la Tierra y con relación a todo lo que tiene que ver con el asunto allá en el sistema solar. Todo eso está metido dentro del tiempo de Dios, el desfase lunar. De la siguiente manera. Todos los años, en este ciclo metónico de 19 años, aquí pueden ver, miren, hay de aquí a aquí hay 19 años, hay un ciclo de 19 años. Entonces, todos los años tercero, sexto, octavo, 11º, 14º, 17º, 19º, todos estos años en el ciclo metónico son preñados o 13avos meses. Y en este ciclo de 19 años, los que no son preñados se llaman años comunes, o sea, los que están en medio. Por ejemplo, año preñado es el tercero. Entonces, del tercero al sexto, estos años que están en medio son, son años comunes. Pero los que ustedes miren como sexto, octavo, 11º, 14º, 17º, 19º, esos son años preñados. O 13avos que traen 13avo mes. ¿Qué quiere decir esto? Que a los años preñados, o sea, a estos que les estoy, que dicen, les estoy demostrando aquí, a estos años preñados se le agregará un segundo Adar de 30 días, que al final es lo que permite que el tiempo de Dios sea compensado por el asunto del desfase lunar. Y esto permitirá que las estaciones del año se mantengan en su lugar. Si no, las estaciones del año irían para atrás. Y las estaciones del año se tienen que mantener. Primavera, otoño, verano e invierno tienen que mantenerse en su tiempo. No podemos celebrar, no se podría o no pudieron los israelitas, no podrían celebrar
Pascua si la Pascua está en el verano, o si la Pascua está en el invierno, o si la Pascua está en el otoño. Tiene que estar en primavera. Y esto es lo que permite el ciclo metónico y los años preñados y el segundo Adar cuando le agregamos a los años preñados. Entonces, ahí tienen todo este asuntito del ciclo metónico, que es el tercer componente del calendario del Señor. Sabiendo estos componentes del calendario de Dios, ahora veremos los meses y los años. Ahora vamos a hablar un poquito de los meses y los años. Ya hablamos las tres cosas que componen el calendario de Dios. Esto hay que ir a profundidad a estudiarlo, ¿verdad? Para llegar al punto de conclusión, a la perfección del tiempo de Dios. Y no podemos decir que no es perfecto, porque yo les demostré que desde el primer día que el Señor agarró para ordenar la tierra y crear en la tierra, hasta nuestros días ha caído en tiempo correcto, exacto y perfecto. Y está por verse el final, pero ha venido perfectamente. El ciclo metónico y el segundo Adar no están en la Biblia. No se maten buscándola en la Biblia porque no están ni el ciclo metónico ni tampoco el segundo Adar. No están en las Sagradas Escrituras. Pero no están en el sentido de leerlo, pero sí están a la hora de comprobarlo. Cuando Dios, a través de los escritos hebreos, usted revisa un famoso tiempo que Dios le dio a los hombres, cuando fue revalidando él su pacto, fue dándole sus leyes, usted puede notar que sí hay un tiempo perfecto allí. Porque, ¿cómo va a saber usted si no hay un tiempo perfecto cuando es 14 de Nisan? La fecha de la gran fiesta de los israelitas, que incluso es de práctica y es una costumbre perpetua, o sea, una costumbre para siempre. Usted quiere decir que el 14 de Nisan sigue existiendo, está allí, está en las escrituras y está en los hombres que lo ponen en orden y en los hombres que lo estudian y los hombres que lo practican. Por lo tanto, quiere decir que es perfecto. Ahora, pero en el sentido de leer con mis ojitos, que diga ahí, aquí está el segundo Adar y aquí está el ciclo metónico, ustedes no lo van a hallar. Por una simple y sencilla o llana teoría, dijo Ricardo Arjona. Y dice, el ciclo metónico y el segundo Adar no están en la Biblia, porque no les dio la gana de ponerlo. Babilonia la Grande no lo quiso poner cuando transcribió la Biblia del griego a la Vulgata latina, no lo quiso poner, no lo puso. Recuerden de que Roma dijo, esto vamos a poner, esto no ponemos y esto vamos a alterar y esto alteró. Eso no, eso es público, eso no es, eso no es conspiración, eso no es nada escondido. Babilonia no lo quiso poner porque no le dio la gana. Hermano, que usted es un inventor, usted está inventando. No es cierto, mis hermanos. Asústense. Génesis 8:4, ahí tienen una muestra en Génesis 8:4 que el calendario de Dios ya existía. Te estoy hablando del tiempo del diluvio. Dice la Biblia que en el monte Ararat, a los 17 días del mes séptimo, el arca quedó sobre los montes más altos de Ararat, allá en Turquía. ¿Cómo la ven, mi hermano? ¿Cómo es posible que existiera el día y el mes en que el arca, allá en el diluvio, se sentó sobre el monte Ararat? Y fíjense ustedes que desapareció el año. Que esto, por cierto, mi hermano, ese es el año 2028. Se los recuerdo porque se los enseñé en el plan de Dios en su tiempo real. En Génesis 8:4 tienen una muestra que desde antes del diluvio ya estaba el calendario, pero lo escondieron, le escondieron el año. Aquí tienen, hermano, una fotito de alusivo a Metón. Metón era un astrónomo griego del siglo V, año 432, que dijo, él fue el que dijo que se adjudicó de los babilonios
los escritos de los babilonios, quien lo usaban siglos atrás. Se fijan que ya lo usaban. O sea, si buscamos pruebas históricas en el mundo, en los grandes hombres, en los grandes físicos, en los grandes hombres de aquel tiempo, ya cuentan que lo usaban sí, muchos siglos atrás. Ahora, ¿y quiénes son los babilónicos? Son todos los descendientes de Noé y sus hijos y sus nueras. No era otra raza, eran los descendientes de Noé, sus hijos y sus nueras. Como pueden ver ustedes, ¿por qué viene de Babilonia, de Babel? Bueno, pues incluso, pues si las naciones vienen de la torre de Babel, pues si de ahí para acá es que del diluvio para acá fue que la población se aumentó, la población se multiplicó, pues entonces el ciclo metónico no puede venir de los extraterrestres, viene de los descendientes de Noé. Por eso es que lo agarraron de allí. Sabiendo estos componentes del calendario de Dios, ahora veremos los meses y los años. Discúlpeme. Danielita. Eh, Sabiendo esto de el calendario lunar, los escritos hebreos, o sea, no va a ir a buscar el calendario a otro lado, lo va a buscar en la escritura, y la Biblia es que está. Y sabiendo ahora cómo se domina el, el desfase lunar, usted ya la hizo. Ahora vamos a ver los días, los meses y los años, un poquito. Eh, y pasaremos a decir lo siguiente. Aquí tenemos, amados hermanos, un calendario hecho por este ministerio. Y no esté pensando que por allí hay alguien que hizo un calendario parecido. Nada de eso, mis hermanos. El único que circula en el planeta Tierra como calendario cristiano hebreo, basado en todo este fundamento y en toda esta verdad bíblica, más todo lo que han escondido, este calendario lo hizo el Ministerio Tesoros Escondidos. Y es este que tienen aquí. Y que cuando ustedes quieran descargar este calendario, pueden descargarlo gratuitamente. Este calendario lo hacemos año con año. Está en nuestra página web. Allí pueden hallar ese calendario y ustedes lo pueden sacar de allí para que lo tengan y para que no se vayan a encontrar con el problema de algunos eruditos, algunos grandes ministros que dicen que lo lamentan mucho, pero que tal vez el séptimo día, el del Señor, lo podría guardar, pero el problema es que no se sabe cuándo es el día del Señor. Imagínense qué semejante barbaridad la que se ha dicho. Cosa que no es tan difícil llegar a aprender y conocer el tiempo de Dios. El mismo cuarto mandamiento se lo enseña. Al menos yo, todo lo que manejo del tiempo me lo enseñó el gran séptimo día, me lo enseñó el gran cuarto mandamiento, el día de reposo. Yo lo aprendí de esa manera. Ahora yo lo enseño de una manera diferente. Ahora yo enseño el tiempo de Dios para que la humanidad pueda entender el cuarto mandamiento. Yo lo hago ahora al revés, pero yo lo aprendí del séptimo día primero. O sea, yo aprendí el cuarto mandamiento y eso con los años me voy enseñando el tiempo de Dios. Vea qué maravilla. Ahora yo me doy el lujo de enseñar el tiempo de Dios para que las personas puedan aprender de dónde salió el cuarto mandamiento y de dónde salió ese famoso séptimo día del que Dios descansó y que le dio a los hombres. Ahora yo tengo esa dicha de darlo de esa manera. Y hablando, hermanos, de esto que le puse en pantalla, aquí tenemos al calendario cristiano hebreo, una luna nueva es el primer día de un mes, aquí lo tiene, una luna nueva. Un séptimo día es un candelabro aquí en esta maqueta, en esta lámina. Y mis hermanos,
El conteo del mes en el calendario cristiano hebreo son estos que miran ustedes en esta pelotita. Este es el tiempo de Dios. Y cuando ustedes ven un número entero, es el conteo del calendario romano. El número entero que ustedes miran aquí, el uno, el 2, el 3, este es el número entero del calendario romano, pero el de Dios, el tiempo de Dios va en esta pelotita que ustedes ven aquí. Ahí les doy una pequeña descripción. Este es enero del 2024, es el mes de enero del 2024, que arranca siendo el mes de Dios, el mes 11 llamado Sabbat, año 5963. Si usted le quita 4000, es el año de la gracia, el 1963. Pero como hay que agregar los 4000 a la muerte del Mesías, se le convierte en el 5963. Tiempo real de Dios para la humanidad. Mientras el hombre terminó en diciembre el año, arranca enero del siguiente año y todavía el año de Dios no ha terminado. Él termina después. Aquí el del hombre terminó, pero el de Dios no ha terminado. Entonces, con relación a los días del calendario del Señor, decimos lo siguiente. Según los escritos hebreos, cada luna nueva era el primer día del mes, incluso era una fiesta. Se fija que los escritos hebreos, el segundo componente, ya entró en juego aquí. Según los escritos hebreos, cada luna nueva era el primer día del mes, e incluso era la famosa gran fiesta de luna nueva. Los hebreos hacían fiesta cuando había un primer día de la semana. Que incluso en la gracia, quien lo quiera hacer voluntariamente, no por ley, porque la ley de la circuncisión o el sacerdocio levítico sí lo exigía, pero ahora no, en la gracia no se exige la fiesta de luna nueva. Por eso Colosenses 2:16 dice que nadie se juzgue por las fiestas, ni por lo que come, ni por lo que bebe, ni por las fiestas de luna nueva o días de reposo, pero los que son festivos quedan para celebrarse voluntariamente. O sea, que el hermano que lo haga no peca, para el Señor lo hace, y el hermano que no lo hace, pues para el Señor no lo hace y el Señor no se incomoda, ni la iglesia tampoco, ni yo tampoco, mi hermano. Porque el que no lo celebra, pues para el Señor no lo celebra, porque Él tiene la libertad de la gracia para no celebrar dicha fiesta. Todo lo que tiene que ver con fiesta, festivo. Toda la vida, los días del calendario del Señor han sido numéricos, nunca han tenido nombre. Son numéricos, nunca han tenido nombre. Luna nueva es el primer día del mes, el siguiente día es el segundo día del mes, hasta llegar al número 7, que sería el gran séptimo día de la semana. Entonces aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, en enero del 2024, vean la bolita aquí dice número 1. Esta luna nueva fue el primer día de la semana. Aquí está. El primer día de la semana fue esta luna nueva. Y es un sabbat, luna nueva, sabbat arranca en ese día. El sabbat, el mes hebreo, sabbat, el número 11, arrancó exactamente, si yo lo comparo al calendario romano, arrancó cuando era 11 de enero. El primer día del Señor arrancó, una luna nueva arrancó un 11 de enero. Así funciona el calendario de Dios, mis hermanos. Por eso es que el ministerio creó su calendario. Pero ¿cómo lo creamos? Lo creamos allí, en ese calendario que la humanidad conoce como calendario romano. Ahí pusimos el calendario de Dios. Entonces, cuando Roma dice que es el 11 de enero, en el tiempo de Dios ese día es luna nueva, el primer día del Señor en el mes de Sabbat. Así funciona el calendario cristiano hebreo, mis hermanos. Ahí lo tienen.
Entonces, ahí está el primer día, aquí está el segundo día, pero cuando llega el número 7, aquí tienen el número 7. Ya pasaron 7 días después de luna nueva. Ese es el séptimo día del Señor. Ese es el gran día del Señor. Así es que, ¿dónde quedan los adventistas? Son mentirosos porque el séptimo día no es el sábado romano. El sábado del calendario romano está perdido, ¿no es cierto? Por eso es que los adventistas, cuando se topen con el Señor, la van a ver muy fea por mentirosos, porque a sus pueblos les dicen, mira que aquí equivale a sábado. Y el pobre tonto llega y lee, ah, sí, aquí está un asterisco que equivale a sábado. Pues este es el día del Señor. Sábado romano, le dice. No, 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 mis hermanos, no es el sábado romano. A ver, en enero del 2024, ¿cuándo cayó el séptimo día? ¿Cayó sábado? No. Si ustedes se fijan, en enero del 2024, el séptimo día o los 7 días después de luna nueva cayó un miércoles. ¿Usted fija que los adventistas están enredados? Y seguirán enredados. ¿Saben por qué? Por no volver a ver a los escritos hebreos, por no escuchar a Moisés. ¿Sabía usted que hasta para salvarse, nadie puede salvarse si no vuelve a ver a Moisés y a los profetas? Lo dice Lucas 16:29. El seno de Abraham. Abraham le contestó al rico y le dijo, Señor, quiero ir, quiero resucitar para ir a avisarle a mis hermanos que no en este lugar. ¿Y qué le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen ellos, que a ellos le oigan, pero no te van a oír a ti. No es cierto que por fe y por gracia vas a ser salvo nada más. No, papito, esto no es cierto. Por fe y por gracia y porque oímos, obedecemos y escuchamos a Moisés y a los profetas. Es por eso que nos vamos a salvar. Jesús en una ocasión le dijo a un intérprete de la ley. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No le dijo, por fe y por gracia te vas a salvar. No es cierto, no le dijo así. Le dijo que con creer en el Hijo de Dios, le dijo también, ve y haz lo mismo, o sea, que fuera y guardara los mandamientos. Que fue con el intérprete de la ley y le dijo, Señor, pues los mandamientos desde mi niñez. Pues ve y haz, ve, hazlo y vivirás, le dijo. Entonces, ahí tienen una prueba de que necesitamos volver a ver a los escritos de los hebreos. No hay a dónde ver más. Ahora, ¿cuál es? Si ustedes quieren, a lo mejor los adventistas y los que guardan el domingo, a lo mejor pudieran guardar el día del Señor. Lo que pasa es que tienen un gran clavo. Ellos cuando enseñan el día del Señor, lo enseñan con la ley de Moisés. Y a eso nadie le entra. Ni yo le entro. Porque de eso se trata esta enseñanza. Hablar del tiempo de Dios con relación al séptimo día de la semana. Estamos aprendiendo cómo está formado el tiempo, el calendario de Dios y al mismo tiempo nos vamos encauzando en el séptimo día de la semana. Aquí estamos en el séptimo día de la semana. Aquí tienen el número 7, aquí está el primer séptimo día de la semana. Pasaron 6 días de trabajo y aquí está un séptimo día donde está este candelabro. Pero luego, mi hermano, el siguiente día aquí dice que es el número 8. Si ustedes se fijan, este primer día de la semana fue un jueves en el calendario de Dios. Fue un jueves según Roma. Pero en el calendario de Dios, el primer día de la semana, incluso es el día número 8. Pero luego, mis hermanos, sigue el tiempo y luego usted llega al día 14 del Señor. Pues este día 14, el séptimo día de la semana. Ya pasaron otros 6 y viene un séptimo día. Luego sigue un 15. Y así sigue sucesivamente hasta que llega a un 21. Este 21 es séptimo día de la semana, mis hermanos. 7, 14, 21 y 28 son séptimo días de la semana. Hay 4 días del Señor en cada mes
del calendario de Dios. Ahí lo tienen. 21. Séptimo día de la semana. ¿Y qué te hizo el 28? Bueno, pues el 28, el séptimo día de la semana, del que traíamos de Sabbat, ahora le va a caer, está aquí lo tienen, miren, día 28. ¿Y cuándo cayó el día 28? Bueno, cayó un 7 de febrero, porque los enteros son en números romanos, un 7 de febrero del 2024, cayó el séptimo día del Señor, un 28. Aquí miran, dice la letrita, termina Sabbat, allí termina el mes de Sabbat, y va a empezar, mis estimados hermanos, y ese día es 29, para que empiece de nuevo una luna nueva con un primer día de un mes bíblico que se llama Adar, y es el mes 12, todavía marcando el año 5963, mis estimados. Estamos hablando de los meses del calendario de Dios, cómo funciona, cómo arranca y cómo llegan los días del mes, cómo se forman, cómo se forja, y ahí va toda la enseñanza. Vamos por febrero de 2024, que terminó Sabbat con un día 29. Mire, hubo un 28 séptimo día y luego hubo un día de espera. Ya explico un poquito esto. El gran séptimo día, el hombre lo descansará como lo afirma el profeta Isaías 58:13. 58:13 al 14. Isaías 56:1-8. Luego, después del número 7, sigue el día número 8 hasta llegar al día 14, que es séptimo día de la semana, hasta llegar al día 21, otro séptimo día de la semana. Y luego llegamos al día número 28, que es el que ya vimos en la lámina, que es el último séptimo día del mes en curso. Y luego viene un día de espera o 2 días de espera. A veces hay un día de espera, a veces hay 2 días de espera, para que vuelva una luna nueva más, para que sea el primer día de un mes de nuevo. Aquí lo tienen. Después de este 29 vino una luna nueva de nuevo y aquí tiene otro primer día del mes. Era un fiestón en Israel porque hubo otro primer día del año. Pues en la gracia, mis hermanos, no celebramos la fiesta de la luna nueva. No obligadamente, nadie está obligado a celebrar la fiesta de Luna Nueva, pero nadie debe estar criticando si por ahí hay alguien que la celebra. Yo no celebro la fiesta de Luna Nueva, pero sí estoy pendiente, estoy al corriente y pendiente cuando es Luna Nueva. ¿Y cómo? Pues yo no lo hago como los antiguos, aunque se dice que los antiguos no tenían tecnología y que no tenían ciencia. Les cuento, mis hermanos, que sí había. Pero bueno, vamos a suponer que los israelitas estaban ahí pendientes en los lugares altos para ver cuándo pintaba la luna nueva. Pues yo, hermanito, no lo hago así. Nosotros tenemos ahora ciencia y grandes telescopios y grandes tecnologías. Ahora es como beber agua, saber cuándo es luna nueva. Yo ocupo el almanaque y el almanaque le dice año con año cuándo es luna nueva. Porque asústense que en el calendario romano hasta la luna nueva la desaparecieron. Ya no aparece luna nueva en el calendario romano. ¿Cómo la ven? Cosa que allí estaba. Pero entonces, yo lo que uso es el almanaque, escuela para todo. Ahora usted en el planeta Tierra tiene cómo informarse y cómo saber con precisión cuándo es luna nueva. Sabe la hora hasta la hora del cambio del desfase, de la fase, todo se da cuenta. Pues yo ocupo el almanaque para todo, todos los años estoy pendiente y con este calendario lo hacemos día por día. Ni un solo día se nos escapa. Como es numérico, lo hacemos día por día. Aquí lo tienes, si se lo estoy mostrando día por día. Aquí tenemos el primer día del siguiente mes después de Sabbat. Adar. Adar es el número 12, que cae aproximadamente en el mes de febrero. Y ya aquí les hablaba del día de espera, ¿verdad?
Aquí está el día de espera. Después del 28, después del último séptimo día, aquí está el día de espera. Hay meses que hay 2 días, puede haber 2 días de espera. Puede darse ese caso de 2 días de espera. Porque el año de Dios está compuesto por días por meses de 29 días y 30 días intercalados. A veces están intercalados los meses de 29 días y meses de 30 días. En todo un año está compuesto por 12 meses, intercalado de 29 días o 30 días. Esto es por el desfase lunar, pero el orden de los años de 360 días por año son manejados por el ciclo metónico de 19 años, que pone todo en orden. ¿Cómo lo hace? Sencillo, agregando un segundo Adar al final de cada año preñado. Sea O sea que no solo es el ciclo de 19 años, también tiene que ver el 13º mes, o bien dicho, el segundo Adar de 30 días en los años preñados. Así que mi hermano, es lo que le explicaba de esto, este día de espera. Pueden haber un día de espera o 2 días de espera. Aquí pueden ver que en este mes de Adar, el tercer séptimo día del mes es un 21. 29 de febrero del 2024 es el 21 del Señor o tercer séptimo día de la semana en el mes de Adar. Deben también comprender que hay al final día de espera, es también por otro asunto. Es porque a un lado de la tierra es séptimo día, pero al otro lado todavía no ha llegado el séptimo día. Como pueden ver, también tiene que ver este asunto del día y la noche. O sea, mientras allá es de día, pues aquí, mientras el séptimo día llegó allá al este, allá en el oeste todavía no ha llegado. Por eso es que, ¿por qué digo esto? Bueno, es muy sencillo la tierra, mientras un lado es de día, otro lado es de noche. Ahora, mis hermanos, seguimos diciendo, ahora, ahora tenemos conocimiento cuándo es el séptimo día de la semana, porque el cuarto mandamiento está fundado en el séptimo día de la semana. Y ahora vamos a descansar, vamos a cesar del trabajo en el séptimo día de la semana. Pero el de Dios, no el de los hombres. Ahora sabiendo cuándo es el séptimo día de la semana de Dios, podremos entender que existe un cuarto mandamiento que tienen que escribir en la mente y en sus corazones, según el nuevo pacto, Hebreos 8:10, porque en el nuevo pacto nos dijo el Señor, y haré pacto después de aquellos días de 9 mandamientos. Dijo, escribiré mis leyes en mente y corazones. No es, y no dijo, voy a escribir 9, voy a escribir 8, voy a escribir 6. No, mis leyes. Y sus leyes son 10 grandes mandamientos dados por Moisés al pueblo de Israel. Y, ay hermano, pero es que ahora ya no existe el pueblo de Israel, solo que usted esté ciego. ¿Y cuál es el pueblo de Israel hoy en día? Pues la iglesia gloriosa, la del Espíritu, la del ministerio del Espíritu. Fue el Señor el que dijo que de dos pueblos haría uno, de los gentiles y de los hebreos haría un pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? Pues la iglesia gloriosa. Entonces la iglesia gloriosa son los israelitas en el Espíritu. Sí, esos son. Esos son los israelitas en el espíritu. Antes, cuando eran gentiles, dice la Biblia, antes, cuando eran gentiles, se preocupaban por estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Antes, cuando eran gentiles. ¿Y ahora qué somos? Pues en el espíritu somos los verdaderos israelitas. Jesús también lo profetizó y lo dijo cuando los discípulos le dijeron, Señor, mandamos que se callen estos. Y entonces el Señor dijo, no, 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 no los dejen que se callen. Porque
Porque si nosotros los discípulos callásemos, el Señor haría que las piedras hablaran. Y no hizo el Señor que los gentiles hablaran. No soy yo uno de origen gentil que le cuento a la gente las verdades que le escondieron. Por siglos han escondido el tiempo de Dios, el calendario de Dios. Ay, hermano, ¿por qué habla de tanto tiempo? No, no he dicho casi nada. ¿Saben cuánto tiempo? Luchan por esconder un tiempo de 48.000 años. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tiempo real de Dios? Siempre el hombre ha estado queriendo apartarse de Dios, apartarse de Dios y apartarse de Dios y esconderlo de Dios. Pues aquí estamos, mi hermano, una piedra hablando, un gentil que se convirtió al Señor y que se considera israelita en el espíritu. Porque israelita no es aquel que lo es solamente en sangre. Todo aquel que ha creído en Jesucristo y es siervo de Jesucristo, hijo de Jesucristo, oveja del Señor, es descendiente de Abraham. Soy israelita en el espíritu. Aunque en mi carne sea de origen gentil, soy nicaragüense, pero soy un verdadero israelita. Así que mis hermanos, en ese pacto, en ese nuevo pacto, Dios escribió sus leyes, no las leyes de Moisés ni las leyes de la circuncisión, las leyes que el Señor escribió con su dedo en tablas de piedra. Ahora las escribió en el corazón y en la mente del creyente. Por eso es que digo de que ahora que conocen cuál es el séptimo día del Señor, que cuál es el gran día del Señor, ahora sí lo tienen que escribir en el corazón y en la mente, tienen que aprenderlo, tienen que creerlo, tienen que santificarlo, incluso, no se asusten, tienen que venerarlo, porque así lo dice Isaías 58, 13, si no me equivoco, así lo dice. Hay que entender que cuando la ley de Moisés estaba vigente, los 10 mandamientos se cumplían a la fuerza. ¿Por qué? Porque Israel era rebelde. El pueblo de Dios no quería obedecerle a Dios. Entonces le puso ayo para llegar a Cristo. Entonces le puso la ley de la circuncisión. ¿Y qué decía la ley de la circuncisión? Que todo el que se circuncida tiene que guardar la ley, toda la ley que estaba escrita en un libro. Eso es la ley de la circuncisión. ¿Y quién escribió? Moisés. ¿Y quién se lo permitió? Dios. Pues Dios apoyó a Moisés con esa ley, pero quedó abrogada en la cruz del Calvario. Quedó abrogada cuando nuestro Mesías murió. Y quedó vigente solamente la ley de su padre. Solo los 10 grandes mandamientos son los que quedaron vigentes. El que no cumplía los 10 mandamientos tenía que morir, producto de la ley de Moisés, la que estaba escrita en un libro. Eso dice Deuteronomio 31, 24, 31, 24 al 6. Y la ley de Dios estaba escrita en piedra, como dice Éxodo 31, 18. La de Dios en piedra y la de Moisés en un libro. De la muerte del Mesías para adelante funciona la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la ley de Dios se cumple y se guarda con la fe en Cristo Jesús. Antes se guardaba la ley de Dios con la ley de Moisés. Haz esto y vivirá. Si no lo hace, morirá. En la gracia es diferente. En la gracia es que ahora la ley de su Padre se guarda y se cumpla con la ley de Cristo. Bajo los términos de él. No bajo los términos de la ley de Moisés. Esa es la diferencia con la fe en Cristo Jesús. O sea, porque cree con la fe en Cristo Jesús voluntariamente por amor a su nombre y su dirección, con la dirección del Espíritu, no con la dirección de la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si usted adultera, nadie le va a matar, pero a su tiempo el Señor se hará cargo. O sea que el juicio quedará en manos de él, no de los hombres. Porque antes, si alguien maldecía a Jehová,
Venía Moisés y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué haremos? Lo tengo preso para mientras. Entonces decía el Señor, sáquenlo del campamento y apedréenlo y mátenlo. Entonces venían los ancianos, venían todos los que les tocaba matarlo, lo sacaban del campamento y lo mataban. A ver, ¿en manos de quién quedaba ese juicio? No estaba en manos de los hombres. Pero en la gracia, ese es lo lindo de fe y gracia, que ahora es voluntariamente por amor a su nombre y su dirección. ¿Y cómo tenemos dirección del Señor? Bueno, fundamentados en apóstoles y profetas y Cristo la principal piedra del ángulo. Ahí tienen la fe por gracia. Este es el fundamento de la iglesia del Señor. Esa es la diferencia entre la ley de Moisés y la gracia. Ahora, yo puedo adulterar y nadie me mata. Incluso ni la ley de los hombres me mata. Me pueden por bigamia echar preso, pero no me pueden matar. Porque al menos en estos países no funciona la cadena, la condena por muerte. O sea que los 10 mandamientos del Señor se cumplirán y guardarán con la ley de Cristo. Vamos a explicar qué cosa es guardar los mandamientos con la ley de Cristo. ¿Qué pasaba si alguien lo mandaban, lo hallaban recogiendo leña en día de reposo? Moriría. Porque el día de reposo no se podía cocinar, no se podía levantar leña, no se podía, no podían ayudar al ser humano. Ellos solo lo malo hacían. Y como no obedecían al mandamiento, tenían a la ley ahí como un aguijón. Entonces, así que dice la escritura que la ley estaba, le dice Moisés a Josué, que estaría allí el libro, que pusiera allí el libro, porque ese libro iba a estar acusándolo, iba a estar contra ellos. Porque cuando Moisés muriera, Moisés sabía, y Dios sabía, que el pueblo de Israel iba a coger para donde él le diera la gana. Pero la ley iba a estar allí, a la orilla del arca del pacto, recordándoles y acusándoles que violaban la ley de Dios. La ley de Moisés, que era aprobada por Dios, decía que no se podía caminar más de 1 kilómetro. ¿Y qué dijo Cristo? Aquí viene el asunto de la ley de Cristo. Está resumida en unas simples frases, mi hermano. Cristo dijo que la necesidad del hombre o de la mujer era mayor que el día de reposo. Ese es el gran misterio. Esa es la gran enseñanza que los ministros del Señor no le han querido decir a su pueblo. Por eso es que los pueblos han enredado, los han engañado y los han distorsionado. Y ha pasado barbaridades, hermano, con relación a este asunto. O sea que y déjenme decirle, que no solo el mandamiento del cuarto mandamiento, el Señor lo suavizó, el Señor lo mejoró. Los otros mandamientos, a los otros mandamientos también es con la ley de Cristo. Ahí les voy a mostrar más adelante un ejemplo, solo uno. Cristo dijo que la necesidad del hombre era mayor que el día de reposo, sin sacar de la mente y el corazón el cuarto mandamiento, sin dejar de saber cuál es el día del Señor y sin dejar de venerarlo, porque pertenece a su calendario y representa toda la obra de su mano y es señal de entre su pueblo y él. Señal, no sello, señal, porque hay ministros que enredan el asunto. Porque una cosa es tener el sello del Espíritu Santo y otra cosa es tener señal entre Dios y su pueblo. De todos los 10 mandamientos, solo uno es señal entre Dios y su pueblo. Y es el cuarto mandamiento, mis hermanos.
No se asusten, esta verdad está escondida por siglos. Y la siguen escondiendo y la seguirán escondiendo, como en los días de Noé. No se asusten. Es señal entre Dios y su pueblo. Usted puede ir a estudiar a Éxodo 31, del 12 al 18, y puede estudiar Isaías 58, 13 al 14. Ahí se dará cuenta, ahí puede ver. Y puede estudiar Isaías 56 también, del 1 al 8. Y usted se da cuenta la maravilla, lo fantástico, lo maravilloso es que el cristiano de hoy en día, de la gracia, pueda acordarse del día del Señor y escribirlo en la mente y en su corazón, y lo pueda santificar con la ley de Cristo, no con la ley de Moisés. Y esto va para el pueblo adventista que lo tiene con la ley de Moisés, el séptimo día. Y otros pueblos, hay otras corrientes, hay otros pueblos que tienen el séptimo día, incluso tienen el día del Señor verdadero y lo tienen con la ley de Moisés. A eso también me estoy refiriendo. Resumiéndolo en pequeñas palabras, celebrar los mandamientos del Señor con la ley de Cristo es, en cuanto al cuarto mandamiento, es que la necesidad del hombre y la mujer es más grande que el día del Señor. Y digo esto, Jesucristo fue el que dijo en Mateo 12, del 1 al 14, ustedes estudian todos los versículos, porque no nos queda mucho tiempo por aquí, pero le doy la cita, Mateo 12, 1 al 14. Voy a mencionar unas cuantas cosas. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre y fueron sin culpa? Es que fueron sin culpa. Aún porque los panes de la proposición eran solo para los sacerdotes y se los comió David y los que con él andaban. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Eran sin culpa, dijo el Señor les dijo. ¿Y por qué eran sin culpa? Porque era más grande la necesidad de David y sus hombres que pudieron comer los panes de la proposición que solo podían comer los sacerdotes. También dijo esto, que lo han tergiversado mis hermanos como les ha dado la gana. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Sabes lo que estaba diciendo el Señor? Hombre, ¿cuál es el problema? Si uno no más grande que el día de reposo está aquí. Y el Hijo de Dios tenía todo el poder y la autoridad de poner nuevos términos. Y los puso, mi hermano. Entienda que los puso. El día de reposo no se lo dio al hombre para que sintiera una gran carga, como una cruz de 3 quintales, 4 quintales arriba. No, no, no. El día de reposo se lo dio Dios al hombre para que lo disfrutara, para que lo descansara, para que meditara en el Señor. Figúrese que es hasta entonces que te deleitas en el Señor cuando tenés el cuarto mandamiento escrito en tu corazón y tu mente. Nada más que con la ley de Cristo, no con la ley de Moisés. O sea, mire lo que dice, lo que quiere decir el Hijo del Hombre es el Señor de reposo. O sea, que el Dios visible, porque los israelitas tenían a un Dios invisible, pero luego toda la humanidad llegó a tener un Dios visible. O sea, que el Dios visible era el dueño del día de reposo y que se cumpliría y se guardaría bajo sus términos y no bajo la ley de Moisés o bajo los términos de la ley de la circuncisión. Así de sencillo, mis hermanos, eso es lo que quería decir. He aquí el Hijo del Hombre, el Señor del día de reposo. He aquí el dueño, este es el dueño. Hay que seguir las indicaciones de él. Pues bueno, yo estoy siguiendo las indicaciones de él. Y sigo diciendo, de la necesidad del hombre más que el día. ¿Qué hombre habrá que tenga una oveja y cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Porque lo hacían con los humanos que no lo hacían.
¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, esto de por consiguiente quiere decir, queda dicho, Jesucristo dijo, dice el Señor, que es lícito hacer el bien en día de reposo. Y al final de esto que les estoy hablando, de Mateo 12, 1 al 14, y al final logró sanar la mano de un hombre. Porque en esta enseñanza está el milagro que hizo de restaurarle la mano a un hombre, a un israelita. Pero cuando el Señor dijo estas cosas, Él jamás abrogó el día de reposo. Él no dijo, bueno muchachos, como ahora yo estoy aquí, he bajo mis términos, ya que he eliminado el día de reposo y resulta que ahora solo son 9. No, 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 señores, lo que hizo fue mejoró el día de reposo, mejoró, nos convenció que el séptimo día se podía guardar sin la ley de Moisés, que el séptimo día se podía guardar por creerlo, por escribir en la mente y el corazón, y porque se goza con toda la creación del Señor después de 6 días, porque hasta el Señor descansó el séptimo día, del tamaño de él, ¿verdad? Pero lo descansó, y no lo hizo solo para él, dice que el día de reposo lo dio Dios a los hombres. Era para los hombres el día de reposo. Lo tienen. Que me refute a alguien que el Señor abrogó el día de reposo. No, 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 él no lo abrogó. Lea bien, no lo abrogó. Más bien lo afirmó, pero lo mejoró, lo liberó de la ley de la circuncisión. Porque es duro que tus hijos quieran comer. Y ahí no puedes ir a trabajar a una empresa donde un patrón porque es que tenés que guardar el día. No, 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 no. Desde que usted lo tiene escrito en su corazón, usted lo está creyendo. Y por voluntad ajena usted va a trabajar, pero no por voluntad propia. Bien dice Isaías 58, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en día de reposo. Pero si te hace la voluntad del patrón, usted no está pecando, usted está guardando el día de reposo. El verdadero. Jesucristo nunca abrogó la ley de su Padre, los 10 mandamientos, pero se cumplirían bajo sus términos. Les voy a leer Mateo 5, 17, 20. Mateo 5, 17, 20. Mi consiervo. Hermano, gócense. No se enojen. No anden diciendo esas locuras. Está judaizando. ¿Sabe cuándo judaizo, infeliz? Cuando te cobra el 10%. Ahí sí está judaizando. Pero yo no le estoy cobrando, mi hermano. Mateo 5, 5, 17 al 20. Mis estimados hermanos, dice de la siguiente manera. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Estamos largos, papá. Esto pique se extiende. De manera que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, pero no está hablando de mandamientos de la ley de la circuncisión, de la ley real de Dios, de la ley de la libertad. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, se será grande en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta por qué es que yo me siento grande en el reino de los cielos y por qué tengo esa seguridad? Porque enseño, guardo y creo en los 10 grandes mandamientos sin quitar ni uno. Por eso es que la gloria mía o la gloria de la iglesia gloriosa tiene que ser más grande que la de los judíos. Dice el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este texto lo que quiere decir es que si usted
se somete, si usted cree, guarda y escribe en su mente los 10 grandes mandamientos que los judíos no quisieron cumplir, que los israelitas no quisieron cumplir, y si lo cumplían un rato, luego lo abandonaban, luego lo cumplían, tan así que dijo el Señor que como invalidaron su pacto, y como les importó un comino lo que Él les pidió, entonces dice que se desatendió de su pueblo. No se asusten. Tengamos cuidado que la iglesia gloriosa no se desatienda a Dios de nosotros. ¿Se fían que es fácil tener una gloria mayor que la de los israelitas? Pero no, no con inventos y cuentos, no, no, no. Es amando los 10 grandes mandamientos. Este es el que me ama, dice el Señor. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo que nos arregló el séptimo día. Porque quererlo guardar, quererlo escribir en mi mente, conforme la ley de Moisés, estoy frito. Hasta ni yo me apunto. Hasta ni yo me apuntaría. Ahí lo tienen, mis estimados. Vean qué preciosa es la palabra del Señor. Estamos leyendo en Mateo 5, 17 al 20, mis estimados. Pero falta algo más que puntualizar de la ley de Cristo. Que si un hombre o mujer estaba sujeto a amo o a su patrón en nuestro contexto moderno, hoy el patrón y trabajador, ¿verdad? El hombre estaría bajo la voluntad de los amos y de los patrones. Y así es, hasta hoy en día. Y no de la suya, no de la propia persona. Pero podría seguir venerando y dando testimonio del gran día del Señor, séptimo día de la semana del Señor, o día de cesar, día de reposo, o sabbat hebreo. O sea, si un hermano, una hermana, logra hallar al día del Señor y logra hallar en el tiempo de Dios el cuarto mandamiento y dice, yo lo voy a amar, yo lo voy a venerar, yo lo voy a creer y yo voy a contemplar ese día grande del Señor, que es el cuarto mandamiento, entonces usted puede ir a la empresa a trabajar, no hay problema, pero usted cuando se fue al trabajo le dijo, papacito lindo, hoy es tu día de séptimo, hoy es tu día de descanso, pero Señor, yo pues trabajo en una empresa, tú sabes que yo estoy bajo la voluntad de mis patrones, no estoy bajo la voluntad mía, porque Señor, yo tengo que dar de comer a mis hijitos y entonces ella se va al trabajo, la madre, la que es la que trabaja en las empresas, en las maquilas, trabajando, laborando en casas, y entonces van a sus labores y ya se encomendó al Señor en la mañana. Además, el día del Señor empieza a la puesta del sol hasta la puesta del sol del día siguiente, del amanecer, ¿verdad? Entonces viene, también lo pudo haber recibido en la noche, Señor, gracias porque llegó tu día séptimo, ese gran día de la semana tuya ha llegado, yo lo recibo en mi corazón, este es el día verdadero tuyo, conforme a tu calendario, conforme a tu tiempo, bueno, y se fue a acostar, ¿verdad? En la mañana ya recibió el día séptimo, y en la mañana se fue al trabajo, llegó del trabajo y le llegó a gracias al Señor, Señor, gracias porque en este día séptimo tú me diste de comer y me diste trabajo para mis hijitos, para que no perezcan. Mis hermanos se fijan que los hijos de Dios pueden guardar el séptimo día. Ah, no, pero hay un montón que se metieron al séptimo día, pero con la ley de Moisés y se les volvió una carga y también una pared y los inconversos de afuera y la gente de afuera tampoco puede entrar no pueden entrar al día séptimo porque es que no, hombre, como no voy a cocinar, dice el inconverso. ¿Cómo no le voy a dar comer a mis hijos? ¿Cómo no voy a ir al trabajo? Se fía que el día del Señor lo puede guardar toda la humanidad. ¿Pueden guardar el día séptimo? Ahí lo tienen. Por eso es que escribí esta parte. Que si un hombre estaba sujeto a su amo, a su patrón, en nuestro contexto moderno, el hombre estaría bajo la voluntad de ellos y no de la suya. Por lo tanto, él es libre. Por lo tanto, él no peca contra Dios. Pero podía seguir venerando y dando testimonio del gran día del Señor, séptimo día de la semana, día de cesar, día de reposo.
Esto es guardar día de reposo con la ley de Cristo y no con todas las restricciones de la ley de Moisés. Esto terminó cuando el Mesías murió, dando lugar al nuevo pacto. Pero no solo el cuarto mandamiento, mi hermano. Lo estoy tratando de mostrarles cómo es guardar la ley de Dios con la ley de Cristo, con las enseñanzas de Él, pues. Mateo 5, 21, 22. Mi consiervo. Mateo 5, 21 y 22. Mis hermanos estimados, el 5, 21 y 22 dice de la siguiente manera. Miren cómo la ley de Cristo moldeó la ley de Dios. O sea, yo lo veo así, hermano. Uno como que lo suavizó y otro como que lo puso más difícil, ¿va? Pero bueno, esa es la ley de Cristo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y se acuerdan que los antiguos mataban a sus enemigos. ¿Y qué dijo Cristo? Ahora vas a amar a tu enemigo, no lo vas a matar. ¿Cómo la ves? No cambiaron, no se puso difícil, no se puso un poquito más duro con la ley de Cristo. Ante usted estaba dicho que amara a su prójimo, pero también estaba dicho que al enemigo había que exterminarlo. Y no exterminaban al enemigo, y eran sin culpa. ¿No era más fácil antes? Pero con Cristo, por dice que por amor al Señor y a su nombre y a su dirección, lo creemos y lo entendemos. Pero mire qué pasó. Pero yo digo, ¿quién? Moisés. Los predicadores de hoy en día. No, Jesucristo. Jesucristo dijo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cómo la ven? No es que la ley de Cristo apretó con el no matar. Lo mejoró. Lo hizo más fino. Pero no tan solo eso. Si dice, cualquiera que se enoje con sus hermanos será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio, oye, otra cosa, o algo más fuerte, a su hermano será culpable ante el concilio. Pero dice otra cosa más fuerte. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabe qué cosa es el infierno de fuego? El infierno de fuego es segunda muerte. ¡Wow! ¿Por qué la puso tan difícil ahora? Bueno, porque la ley de Cristo así le pareció bien. Y dijo el Señor, voy a mejorar esto porque si no, van a creer esto que van a matar al enemigo. Entonces vine para la soco un poquito más. No vayamos largo. Antes mataban al que hallaban en el hecho del adulterio. O sea, mientras usted allá en el tiempo de la ley, por ahí se dijera que, mira, la Julana anda con Julana, pues, no pasaba nada. No pasaba nada. Pero ahora con Cristo, Cristo lo refinó más y dijo, cualquiera que vea a una mujer para codiciar en su corazón es adúltero. Ah, bueno, ahora de pensamiento también. Y antes era solo de hecho. Pero ahora sigue siendo de hecho y pensamiento. ¿No lo mejoró el Señor? ¿No le sacó el jugo y ahora es más fino? Mientras que el día de reposo, mis estimados, es sabroso. Lo liberó. Lo liberó de la ley de Moisés. No es más fácil ahora, pero algunos son como más fuertes, como más apretados. Ahí tienen un ejemplo.
Unos creen que el día de reposo es domingo, otros creen que es el sábado romano, otros todos los días son iguales, pero déjeme decirle que el día de reposo verdadero es el sábado hebreo, el del calendario de Dios, el del tiempo de Dios, el de los escritos hebreos, el que Moisés le dio al pueblo de Israel. Ese es el séptimo día, ese es el Sabbat. Porque Sabbat, mis estimados hermanos, en español es sábado, pero no el sábado de Saturno, sino el sábado hebreo, el del tiempo de Dios. Ese es el Sabbat. Ay, hermano, pero qué barbaridad. Si los judíos ortodoxos guardan el sábado romano, pues están perdidos igual que los adventistas, están enredados igual que los adventistas. Sueñan en sus laureles, los judíos también. Para eso el conteo judío lo tienen como el gran conteo judío. Pero el conteo judío, nuestro ministerio lo refutó y demostró que el conteo judío es falso, aunque sea conteo judío. Y cuando hablamos del sábado romano, que lo tengan los judíos ortodoxos, mis estimados amigos, son católicos. Tienen el sábado romano del planeta Saturno. Pues tienen algo falso. No tienen que me diga a mí un especialista que tienen el día del Señor, que tienen el sábado hebreo. No lo tienen, mis amados hermanos. Eso es algo que ustedes ya lo deberían de saber desde hace cientos de años. No lo tienen. Ahora, y les voy a dar una razón por qué no tienen los judíos ortodoxos el verdadero sábado. El verdadero sábado hebreo. ¿Saben por qué no lo tienen? Pues no se asusten. Y no fueron ellos los que menospreciaron a su Mesías. Y que ustedes creen que ya lo aceptaron. ¿Ustedes creen que los judíos ya aceptaron al Mesías, al verdadero Mesías? No, lo aceptaron ustedes y yo, pero ellos no. Así como lo oyen, mis estimados. Para los que han decidido quitar el mandamiento de Dios de los 10 escritos con su dedo, con el dedo de Dios, están en problema. Están en problema, porque las escrituras dicen que los mandamientos no son gravosos, o sea, ni son pesados, ni es una carga. Primera de Juan 5:3. Para aquellos que les encanta decir de que los hombres ponen carga que ni con los dedos lo tocan. Para aquellos que dicen que cuando se habla del cuarto mandamiento estamos judaizando. Refrénense de lo que dicen, mis estimados, porque judaizar no tiene que ver nada, nada con la ley de Dios escrita con su dedo. La ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos es la ley más sagrada, la más potente. Tan así que los primeros 4 los tiene Dios como el grande mandamiento, como el más grande. Los 4 primeros lo tiene, esa unión de los 4 lo tiene como el mayor todavía que el del prójimo. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Cuando vayan a hablar de judaizar, hablen cuando es de la ley de Moisés, pero cuando es de la ley de Dios que estaba en la piedra, dentro del arca del pacto, pero que ahora en el nuevo pacto está en mente y corazón, cuídense de no decir de que está judaizando, hermanito, por favor. No saben al lío que se están metiendo. Así que la ley de Dios no es gravosa. Entonces se fijan que no es gravosa, los 10 mandamientos no son gravosos. Eso lo dice, eso está en primera de Juan 5:3. Nunca olviden que seremos juzgados por la ley de la libertad, mis hermanos. ¿Qué les parece? ¿O es que piensa que vamos a ser juzgados por fe y por gracia? Ese ha sido un engaño terrible, ha sido un arroz con mango el que a veces nos han explicado. No es cierto que vamos a ser juzgados por fe y por gracia. Por fe y por gracia fuimos adoptados, por fe y por gracia hemos sido salvados, somos salvos. O sea que por la fe en Cristo Jesús es que yo logré entender la ley de Dios, sus 10 grandes mandamientos. Eso es por fe y por gracia. Que por la fe en Cristo Jesús me logró insertar el Señor. Me logró insertar en su ley,
en la ley real de Dios. Incluso hay ministros que dicen que la Biblia no dice por ningún lado la ley real de Dios. Son unos terribles mentirosos, porque dice la Biblia en Santiago 2:7 que allí dice que la ley de Dios se llama ley real. Además que es dictada por un rey. Pero está escrito en la Biblia que es ley real. Pero también se llama la ley de la libertad. Miren, hermanito, cuando lleguen al tribunal de Cristo, no le van a preguntar, ¿y usted creyó en mí? Ah, sí, yo creí en Cristo Jesús. Ah, correcto. Hágase para acá porque la vamos a jugar con la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? Pues los 10 grandes mandamientos. Estudien el apóstol Santiago. Estudien Santiago capítulo 2. Allí está. La ley de la libertad se llama. ¿Y por qué también es ley moral? Bueno, porque ustedes saben que todo lo que es moral tiene que ver con el cielo. No tiene que ver con el infierno, es con el cielo, la ley moral. Es necesario entender que el fin de todo discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre y la mujer. Asústese, Eclesiastés 12:13 dice que el resto, hermano, sale sobrando. Dice que es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Eso es la sana doctrina. Pero ahora dicen que la sana doctrina son otras cosas. Pues sana doctrina es un montón de prácticas que incluso entre ellas van dentro de la ley de Moisés. Pero no se deje amedrentar si usted cree en el día del Señor, más si cree en el verdadero, siéntase todavía más poderoso. Porque creer en el día del Señor, estoy con la ley del Padre. Porque quien cree en el Hijo y tiene al Hijo, tiene al Padre. Ese tengo yo. Yo tengo al Hijo y tengo al Padre. Y tengo al Espíritu Santo, que es el que me guía y me dirige. Y estoy en los 10 grandes mandamientos. Si usted está fuera de los 10 grandes mandamientos, usted está judaizando. Cuando usted cobra diezmo, usted judaiza. Es que eso no es de los 10 mandamientos. Ah, no, es que ese no robará. No, no hay que ser tan tonto. Judaizar es cosas que tienen que ver con la ley de la circuncisión o ley de Moisés, pero no las cosas que tienen que ver con la ley de Dios, la que estaba dentro del arca del pacto. ¿Y saben por qué la ley de las piedras escritas de los 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto? ¿Saben por qué? Porque hoy usted es esa arca, hoy usted es ese templo, y por eso es que estaban los 10 mandamientos dentro del arca. Y por eso es que la ley que estaba en el libro estaba a la orilla del arca, porque estaba profetizado que estaría fuera de nosotros. Por eso es que el libro estaba a la orilla del arca y afuera. No olviden que es necesario entrar en el reposo. Hebreos 4:8-10. Estas son las evidencias en el Nuevo Testamento de entrar en su día de reposo. Es por eso que ven a Pablo celebrando día de reposo, séptimo día de la mañana, de la semana. Hechos 16:13-14. En este versículo pueden ver cómo unos hermanos acostumbraban reunirse para hacer reunión, para hacer oración a la orilla del río en día de reposo. Porque era el calendario de Dios el que regía por todos lados. Incluso esto de Hechos 13:14 era muy lejos de Israel. Esto era en los territorios de Turquía, allá en Tesalónica, Filipo. Por ahí era este asunto. Por allá, a la orilla de un río, así se solía hacer, se acostumbraba, solía hacerse la oración cuando se reunían en día de reposo. Y ahí llegó Pablo. Usted puede leer el resto de la historia en Hechos 16:13-14. Mis hermanos, el cuarto mandamiento verdadero lo han escondido por muchos siglos, pero la verdad del séptimo día no puede ser borrada. Tampoco crean que ya se lo enseñaron. Mentira, exíjanle a sus ministros que les enseñen el cuarto mandamiento, pero el verdadero, que no le estén con cuento, el verdadero, el hebraico, porque no le fue confiado el evangelio a los romanos.
ni a los nicaragüenses, ni tampoco a los ticos, ni tampoco a Estados Unidos, ni a los rusos. El evangelio le fue heredado y le fue dado a los israelitas. Hasta el Dios que adoramos es israelita, es judío. ¿Y saben por qué no puede ser borrado? Por una simple y sencilla razón, que es uno de los 10 grandes mandamientos. No hay manera de esconder el séptimo día. Tarde o temprano el día del Señor siempre ha salido a luz. Una vez yo preguntaba, pero casi nadie predica el séptimo día. ¿Por qué a ustedes se los dijo Dios? No, 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 me dijeron. Desde que está escrita la Biblia, Dios le ha hablado a todos los pueblos en todas las generaciones, le ha hablado del cuarto mandamiento. Lea Éxodo 20. Ahí estaba y me convencí que Dios por toda la vida le ha estado hablando a los hombres. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para descansar, para reposar. Solo trabaja 6 días. Bueno, y Dios es tan bueno, mis estimados, que cuando hay en un mes hay 2 días de espera, pues tengo 2 días extra para trabajar. Si es que trabajo mucho, si es que tengo que trabajar bastante. Cuando termina el mes, llega el séptimo día número 28, que es el último séptimo día, el último día del Señor, del mes. Hay a veces un día de espera o 2 días de espera. Y eso me lo regala el Señor para que yo trabaje. Yo puedo trabajar en esos días si yo quiero. Hasta que venga el primer séptimo día del siguiente mes. Así que mis estimados hermanos, que el Señor me los bendiga por tener el tiempo de escuchar esto que estamos hablando, pero no nos vamos sin primero explicarles una cosa. En el 2024, el mes de abril, cae el mes de Nisan, el mes del Señor, el primer mes del año del Señor. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos, aquí tenemos el primer día de Nisan. Ese primer día de Nisan en el 2024 es un 8 de abril. Y luego, mis estimados, siguen la frecuencia. Aquí hay un séptimo día después de luna nueva de Nisan. Pero luego, mis estimados, hay un 21, hay un 14, el de la abuelita, ¿verdad? El del círculo es el día del Señor. Ese es 14 de Nisan. Pues ese día es la Pascua. Es séptimo día de la semana y también es el día de la Pascua, el día de comer la Pascua, que es una fiesta solemne de Jehová, ¿verdad? Para que los israelitas cumplieran. Y para que la iglesia gloriosa voluntariamente, si la quiere celebrar, que lo celebre. El 15 arrancaban los panes, inician los panes sin levadura, una fiesta que no se guarda tampoco en la gracia. Y luego, mis estimados, viene un 21 del día del Señor. Un 21 en el calendario del Señor, que es un séptimo día. Recuerden que 7, 14, 21 y 28 son los 4 séptimos días del mes. Y ahí tienen un 21. En ese 21 terminan panes sin levadura. ¿Por qué están estas referencias de la fiesta? Los ponemos en el calendario. Pues porque todo eso nos atribuye, todo eso nos consolida el tiempo de Dios. Si no conocía el tiempo de Dios, los israelitas, si Dios no les hubiera recordado su tiempo, ¿cómo iban a celebrar la fiesta? ¿Cómo haría usted para celebrar voluntariamente un 14 de Nisan? No, pues usted no podría, porque usted no sabe cuándo es 14 de Nisan. Pues déjeme decirle que en abril, 14 de Nisan, el 14 de Nisan fue un 21 de abril. Y los israelitas, los judíos,
estaban, un 22 era la Pascua para ellos. ¿Qué les parece que hasta en este año, hasta en la Pascua, porque tiene que caer un 14 de Nisan, pero a ellos, el día que estaban en Pascua, un 22, les cayó un 15, y la Biblia no dice que es un 15, es un 14 de Nisan, entre las dos tardes. Así de exacto es el tiempo de Dios y así de exactas son las fiestas del Señor. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Mucho menos que la Iglesia Católica y que todo el mundo iba a saber cuándo era Pascua. Incluso estaban asustados porque la Semana Santa fue a finales de la semana de marzo y resulta que, y dice un comentario por ahí, ¿verdad? Pero este año no va a ser así, la Pascua va a estar lejos de la Semana Santa y así fue. Mire que la Pascua fue en Israel el 22 de abril y la última semana fue la Semana Santa. Este año estuvo lejos. ¿Saben por qué se alejó? Por todo lo que les acabo de explicar, por el segundo Adar, por el año bisiesto, por el 13º mes, por el segundo Adar que hay que agregarle al 2024. Porque cuando estudiamos Adar, hubo un segundo Adar, porque si ustedes recuerdan, el 2024 era preñado. Entonces, cuando estaba terminando, el diciembre terminó el mes del hombre, pues el mes del Señor siguió hasta el segundo Adar. Y aquí estamos en Nisan, que es abril de 2024. Aquí estamos en Nisan. Otra cosa que deben de ver es que en el segundo Adar todavía era 5963. Ya cuando arranca Nisan es el 5964. O sea que ya estamos en el año, si le quitamos los 4000, estamos en 1964, corriendo. Arrancó ahorita en este Nisan, o en este abril romano arrancó el año del Señor, el 1964. Usted le suma los 4000 hasta la muerte del Mesías y es el 5964. Mis amados hermanos, también aquí pueden ver que iniciaron los panes sin levadura. En el 21 del Señor terminan los panes sin levadura. Y el 22, en los días del Señor, el 22 del mes de Nisan, arranca la fiesta de las 7 semanas. Todas están aquí, todos estos arranques de fiesta están aquí en Nisan, en el mes de abril romano del 2024. Aquí tienen mis amados hermanos al gran Moisés, al que si no oímos, no somos capaces de creer en Cristo ni somos capaces de creer en Él. ¿Cómo puedes creer en Cristo si no crees a Moisés? Aquí tienen mis amados hermanos el libro a la par del arca del pacto. Aquí tienen las dos leyes, la ley de Dios y aquí tienen la ley de Moisés. Son dos, una en un libro y los 10 mandamientos en piedra, dentro del arca. Aquí tienen el destello de luna nueva. Aquí tienen, mis estimados hermanos, dice la historia, 8:4 en Génesis, que el séptimo día, a los 17 días del mes, el arca quedó sobre los montes Ararat. Ahí lo tienen. Aquí tienen al Señor enseñando su ley. Aquí tienen al Señor enseñando su ley a las multitudes. Porque déjeme decirle algo, el Señor no solo enseñaba parado, el Señor siempre enseñaba sentado. Él se sentaba en un árbol, en el pasto, en el campo, en una sinagoga, y él enseñaba. Ahora es en púlpito. Pero está bien, no es que sea pecado ya en el púlpito. Lo que les quiero decir es que el Señor lo enseñaba sentado. También. Aquí tiene al gran David y su gesta heroica. Aquí tienen al Señor cortando espigas en día de reposo. Pero él tenía hambre. Aunque fuera día de reposo, él tenía que comer. Él y sus discípulos.
Pero el Señor no estaba abrogando el día de reposo. Solo quería que fueran justos y tuvieran misericordia. El que tiene hambre tiene que comer, el que tiene que mantener a su familia tiene que mantenerla, sin olvidarse, sin dejarse de acordar y sin creer en el cuarto mandamiento. Son 10 mandamientos. Y aquí tienen mis amados hermanos sacando, ¿verdad? Al animalito ahí, ¿verdad? Sacándolo del pozo. Pero a los seres humanos no le podían ayudar en día de reposo. No se podía sanar a los humanos en día de reposo. Pero podían sacar el asna del hoyo. Sí, lo sacaban. Aquí tienen esta gran imagen. Cuando dice la escritura en Santiago 2:10 que por la ley de la libertad seremos juzgados. ¿Cómo la ven, mi hermano? Y por fe y por gracia somos salvos y por la fe en Cristo Jesús es que creemos en el fundamento de la iglesia gloriosa. Y es por la fe en Cristo Jesús que creemos en los 10 mandamientos de la ley de su Padre, que es la ley del Hijo también. Bendito y alabado sea su nombre. Bueno, mis estimados, que el Señor me les bendiga grandemente. Sigan estudiando para que le puedan decir la verdad a todos los pueblos de Dios. Nos han querido hacer creer que ya se nos dijo todo. No, 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 no. Eso no se nos ha dicho un poquito. Se nos tiene que decir todo. Porque el Señor viene pronto y tenemos que estar bien preparados y tenemos que estar dentro de la ley de Dios. Tenemos que estar en la plomada. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga, sigan predicando, sigan luchando, sigan siendo las 5 vírgenes prudentes, porque son 10 vírgenes, pero las imprudentes ya saben que se van a quedar, ya están amonestadas, solo las prudentes se van. Que Dios me les bendiga mucho. Hasta pronto.